Algunos sueños son simplemente fragmentos efímeros de la vida diaria, pero otros parecen abrir una ventana hacia el futuro. En 1999, un ilustrador anónimo en Japón lanzó un pequeño y extraño manga que narraba en silencio 15 sueños premonitorios que había tenido alguna vez. Uno por uno, esos sueños comenzaron a materializarse. Sin embargo, lo más escalofriante es que el sueño final aún no se ha cumplido. Según el libro, está previsto que ocurra exactamente a las 5:00 am del 5 de julio de 2025. Entonces, ¿qué contenía ese sueño? ¿Y por qué ha cautivado a los lectores durante más de 2 décadas? Hoy vamos a desentrañar este misterio en este video, así que prepárate mientras nos adentramos en esta inquietante historia. Pero antes, si disfrutas este tipo de contenido y te suscribes antes de que termine este video, se dice que tu fortuna podría cambiar. El 1 de julio de 1999, en Japón, fue publicado un extraño manga con un título simple, pero cargado de silenciosa implicación sobre el futuro. En ese entonces casi nadie le prestó atención. No había motivo para hacerlo, no era visualmente atractivo, no había sido realizado por ningún artista reconocido y no se promocionó en ningún medio. De hecho, incluso si alguien lo llegaba a tomar y hojear, lo que veía era una colección de sueños extraños dibujados a lápiz, acompañados de breves anotaciones garabateadas en los márgenes. Parecía nada más que un diario de sueños, realizado con bocetos caóticos, oscuros y, en ocasiones, tan crípticos que su significado resultaba casi imposible de descifrar. Sin embargo, más de una década después, el 11 de marzo de 2011, Japón enfrentó un desastre que lo sacudió hasta sus cimientos. Un terremoto y un tsunami devastaron la región noreste del país, resultando en más de 15.000 muertes y decenas de miles de desaparecidos. Mientras el mundo observaba en atónito silencio cómo una nación tecnológicamente avanzada era tragada por el mar. En esos días de confusión y miedo, surgió un descubrimiento que conmocionó a las comunidades en línea japonesas. Alguien recordó aquel antiguo manga olvidado, y lo que encontraron dejó al público boquiabierto. 12 años antes, uno de los sueños registrados representaba una escena que parecía reflejar casi exactamente los eventos del 11 de marzo. Calles sumergidas bajo el agua del océano, olas del tsunami rompiendo tierra adentro, y lo más inquietante, extraños números, como el 311, emergían en las páginas, como si intentaran advertir sobre algo que nadie comprendió en ese momento. La coincidencia era demasiado precisa para ser ignorada. Miles de personas comenzaron a estudiar el manga, pasaron cada página, examinaron cada detalle, estudiaron cada anotación en los márgenes, como si intentaran descifrar un mensaje oculto del futuro, y pronto descubrieron algo aún más asombroso. El libro contenía un total de 15 visiones proféticas, y según el propio relato del autor, la mitad ya se habían concretado. Cuando el futuro se presentó de forma inesperada, el manga se convirtió en el centro de atención pública. Tras el desastre de 2011, la primera pregunta que muchos japoneses querían responder era: ¿quién era la persona detrás de este libro? Y sin embargo, mientras todos los ojos se dirigían hacia el creador de la obra, lo único que recibieron a cambio fue un nombre vago, Tatsuki, un seudónimo que no ofrecía ninguna información verificable. Nadie sabía quién era. Incluso, los editores del manga no se comunicaban con nadie. Ya no existía ningún registro de contacto de la persona que lo había creado. En un mundo donde casi toda la información puede rastrearse fácilmente, el hecho de que alguien lograra permanecer totalmente oculto por más de 2 décadas volvió el asunto aún más misterioso. El nombre Tatsuki se propagó como un fenómeno. Incontables cuentas falsas comenzaron a surgir en redes sociales. Impositores alegaban ser el verdadero autor, publicaban supuestos nuevos sueños proféticos y sumían la opinión pública en el caos. Algunos creyeron que todo era un engaño premeditado. Otros sospechaban que Tatsuki no era una persona real, sino una entidad, o algo aún más inquietante: un producto elaborado por fuerzas ocultas con el propósito de manipular la creencia colectiva. Entonces, en octubre de 2023, justo cuando la fiebre por las profecías del manga resurgía, Tatsuki volvió. Y lo hizo de una manera inesperada. El libro original fue relanzado, esta vez, con todos los detalles y explicaciones. Conservaba el mismo título, pero ya no era solo una colección de sueños breves. Se había transformado en un documento completo, testimonio de lo que Tatsuki había visto, escrito y vivido durante todos esos años. En esta reaparición, Tatsuki compartió algunos aspectos de su vida personal. Nació el 2 de diciembre de 1954, en la prefectura de Kanagawa, y actualmente reside en la ciudad costera de Yokohama.
Su niñez fue bastante ordinaria, como la de millones de niños japoneses nacidos en la posguerra. Le gustaba pintar, amaba cantar, era soñadora y poseía una sensibilidad profunda. Pero había algo que la hacía distinta, algo que muy pocos experimentan. Desde los 9 años comenzó a tener sueños, pero no sueños comunes. En ellos aparecía un anciano de cabello blanco plateado, con ojos amables, mirada pausada y una voz serena. A menudo caminaban juntos bajo la luz de la luna. Él le relataba hechos que habían ocurrido y otros que aún no sucedían. Conversaban en visiones, paseando lado a lado, mientras el anciano le susurraba cosas que solo comprendería muchos años después. El primer sueño que verdaderamente la perturbó ocurrió en 1976. Era una noche de noviembre. Tatsuki soñó con un hombre que cantaba bajo el resplandor de las luces del escenario, hasta que, repentinamente, caía, desvaneciéndose bajo esa luz borrosa. La multitud a su alrededor quedaba atónita, y ella supo de inmediato quién era ese hombre. Freddie Mercury, el vocalista principal de Queen. En 1976, Freddie Mercury se encontraba en el apogeo de su carrera. Su salud era radiante, su voz llenaba estadios en todo el mundo. Morir parecía simplemente impensable. Y sin embargo, en lugar de desechar la experiencia como algo extraño, Tatsuki la dibujó con calma y atención. La anotó en su diario. 15 años después, el 24 de noviembre de 1991, el mundo se estremeció al conocer la noticia de que Freddie Mercury había fallecido. Reportajes especiales fueron transmitidos por televisión, los periódicos lo pusieron en sus portadas, y cuando Tatsuki abrió su viejo diario, apenas podía creer lo que veía. Fue la primera vez que sintió verdadero temor, temor de que sus sueños no fueran solo sueños. Al encender la televisión, sintió un escalofrío aún más intenso. En pantalla apareció un documental donde los fans preparaban una película biográfica en homenaje a Freddie. En su diario de 1976, Tatsuki había dibujado un pequeño marco, un simple boceto de un equipo de filmación capturando una escena sobre un artista fallecido. El parecido era inquietantemente preciso. Tatsuki intentó convencerse de que todo era una simple coincidencia, pero en el fondo sabía que esas coincidencias rara vez son fortuitas. A partir de ese momento, sus sueños comenzaron a manifestarse con más frecuencia, siguiendo un patrón extraño. Algunos se cumplían 5 años después, otros a los 10, otros exactamente a los 15. Así comenzó a documentarlo todo con meticulosidad. Registraba sonidos, colores, nombres, emociones. Ningún detalle era omitido. Otro sueño se presentó el 31 de agosto de 1992. Se vio caminando por un extenso pasillo, iluminado por la luz que entraba a raudales por majestuosas ventanas. Al final del pasillo, colgaba el retrato de una mujer, rubia cargando a un niño. La palabra Dana estaba inscrita en la tela. De pronto hubo un destello brillante, el sonido metálico de un choque, y luego, gritos. 5 años después, el 31 de agosto de 1997, el mundo volvió a quedarse en silencio. La princesa Diana había muerto en un accidente vehicular en París, y otra vez, el diario de Tatsuki ya lo había registrado, años antes, con bocetos tan detallados que resultaban perturbadores. Desde 1995, los sueños premonitorios se hicieron más frecuentes. Comenzaron a abordar temas de gran magnitud: desastres naturales, terremotos, tsunamis, alteraciones geológicas que escapaban al control humano. Fue entonces cuando Tatsuki comenzó a ilustrar el libro que un día el mundo desearía haber leído, El futuro que vi. Tatsuki empezó a compilar los sueños que había registrado durante muchos años. Luego, publicó oficialmente el manga titulado El futuro que vi, pero lo que dejó a muchos perplejos fue esto. Justo después del lanzamiento del libro, en 1999, Tatsuki desapareció otra vez. Y quizás la historia habría terminado allí si no hubiera sido por un sueño más, un sueño tan vívido y urgente que la impulsó a romper más de 2 décadas de silencio. Una noche de julio de 2021, Tatsuki despertó sobresaltada, su respiración se aceleraba y el sudor helado se adhería a su frente. Había imaginado estar erguida, sola, en un inmenso mar de agua, bajo un firmamento ceniciento donde la luz del sol no penetraba. El océano al sur de Japón comenzó a resplandecer. Entonces, desde las profundidades marinas, 2 enormes dragones surgieron contorsionándose como si intentaran desgarrar la corteza terrestre.
Luego se escuchó el estruendo de una explosión, y después reinó el silencio mientras la Tierra se lo tragaba todo por completo. Se dio cuenta de que este sueño era la continuación de una visión anterior de 1999. Sin embargo, esta vez fue mucho más nítido, mucho más violento. La repetición se hizo imposible de ignorar. Ella no podía mantenerse en silencio por más tiempo. Así que, en 2023, Tatsuki revisó su libro de una manera más exhaustiva. Una revisión que incluía nuevas entradas, sueños inéditos y, lo más relevante, una advertencia, una alerta sobre una catástrofe inminente que aún no había llegado, pero que se acercaba de manera íntima y alarmante. En ese sueño, ella se encontraba frente a una altura tan elevada que podía contemplar toda la extensión del mar al sur de Japón. El océano se extendía debajo de ella como un ente vivo, un mapa tridimensional. Al principio, el mar parecía inquietantemente sereno, pero en cuestión de segundos, comenzaron a emerger enormes burbujas de aire del fondo, burbujeando como enormes calderas removiéndose bajo la corteza terrestre. Era una señal clara de un volcán submarino a punto de erupcionar. Pero lo que jamás pudo olvidar, lo que se grabó a fuego en su memoria, fue el surgimiento de dos enormes dragones. Se retorcían bajo la superficie del agua, formándose gradualmente desde los bordes de la escena. Se movían en silencio, enrollándose alrededor del centro de las burbujas ascendentes, como si ocultaran algo bajo la superficie. Entonces, en un instante, una gigantesca columna de agua emergió del mar, desgarrando el cielo y desatando un tsunami más allá de cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir. Tatsuki se quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Las olas, 3 veces más altas que las del desastre de 2011, chocaron contra la costa, llevando consigo nubes de escombros, vehículos, edificios y millones de personas. Ella no podía recordar cómo respiraba. Durante ese sueño, todo lo que sabía era que, después de la ola, una nueva tierra comenzó a emerger. Surgió lentamente del agua, como un ser antiguo despertando de un sueño que había durado milenios. La tierra húmeda se removió, y las rocas se elevaron en formas irregulares, ásperas y prístinas. En ese momento, Tatsuki supo con certeza que esta nueva tierra uniría a Japón, Taiwán, Hong Kong y Filipinas en una masa continua. En el caos, la mayoría de la gente solo piensa en finales. Pero en el sueño de Tatsuki, el final traía consigo un comienzo, un nuevo capítulo, uno que la humanidad ni esperaba ni estaba preparada para enfrentar, pero que no podría negar. Y lo que hizo que el sueño fuera aún más aterrador fue esto. Tatsuki había presenciado la fecha precisa en que todo ocurriría. Estaba escrita claramente en algún rincón del sueño, a las 5 a.m. del 5 de julio de 2025. Tal vez ella comprendió que muchos podrían dudar, y que algunos se burlarían, desestimándolo como una simple superstición. Sin embargo, también era consciente de algo. Si entre los millones que leyeran esas palabras, solo un pequeño grupo se convencía y se preparaba, entonces, si el sueño llegara alguna vez a hacerse real, la pérdida podría no ser tan significativa. Para algunos, el sueño de Tatsuki era solo una manifestación de ansiedad desmedida. No obstante, aquellos que han seguido su historial de profecías desde la década de 1970 captaron una cosa con claridad. Lo que Tatsuki vio en sus sueños no debía ser desestimado a la ligera. Y así, la mayor interrogante después de la reedición de su libro, especialmente con su fuerte advertencia sobre un nuevo continente en 2025, fue esta: ¿podría realmente ocurrir algo así? La respuesta, para sorpresa de muchos, es afirmativa. Aunque la probabilidad es baja, sigue siendo totalmente posible, al menos en teoría. Japón se localiza en una zona geológica conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, donde convergen múltiples placas tectónicas de la corteza terrestre. Es también la región con mayor concentración de volcanes submarinos del planeta. Estas placas tectónicas no son fijas. Se mueven pulgada a pulgada, año tras año, provocando terremotos, erupciones volcánicas y, en ocasiones, dando origen a nuevo suelo. En 2013, a solo 500 metros de la costa de la isla Nishinoshima, en Japón, un volcán submarino erupcionó silenciosamente, creando una pequeña isla que no había aparecido en ningún mapa. En cuestión de meses, su superficie se expandió rápidamente hasta que finalmente se unió a la isla principal, duplicando el tamaño total de Nishinoshima. Un incidente similar tuvo lugar en 2021,
en las Islas Kuriles, una región en disputa entre Japón y Rusia. Un volcán submarino erupcionó de forma repentina, sin previo aviso. Cuando los meteorólogos llegaron en helicóptero para inspeccionar el área, descubrieron que había surgido una nueva isla. Estos eventos, aunque de magnitud modesta, sirvieron como evidencia de que lo que Tatsuki describía en sus visiones no era totalmente inverosímil. Y así volvemos a su sueño de 2021, el año en que Tatsuki vio a 2 enormes dragones retorciéndose bajo el mar. Si dejamos de lado las imágenes simbólicas por un instante, muchos investigadores han señalado un detalle interesante. La ubicación de los 2 dragones en los dibujos de Tatsuki coincide notablemente con la posición de 2 placas tectónicas significativas bajo el Océano Pacífico, la placa del Mar de Filipinas y la placa del Pacífico. Ambas se encuentran precisamente en el punto donde estas 2 placas se cruzan, lo que incrementa la posibilidad de actividad volcánica submarina. Si las circunstancias fueran ideales para un evento de esa magnitud, la erupción podría realmente elevar el lecho marino, creando nuevas porciones de tierra. Si existe un anhelo en la existencia que provoca que Tatsuki despierte respirando con dificultad, no es por miedo, sino por un profundo sentimiento de pérdida que aún siente desde aquel sueño. El sueño resultó ser tan vívido que lo vivió a finales de los años 90. Ella lo documentó en su diario, pero solo muchos años más tarde confesó que nunca se sintió realmente lista para compartirlo, no por temor al escepticismo, sino porque temía que las personas fueran completamente incapaces de reaccionar adecuadamente. En esa visión, un eco resonante emergía de lo profundo de la tierra, tan imponente que sintió cómo su columna se contraía incluso mientras dormía. Era un sonido que traía a la mente un antiguo rugido, como si la misma corteza del planeta se estuviera agrietando en algún lugar. Despertó. Dentro del sueño, el reloj frente a ella marcaba exactamente las 5, pero no había forma de saber si eran las 5 de la mañana o de la tarde. Salió de su hogar, solo para darse cuenta de que ya no quedaba casi nada en pie. Las calles estaban devastadas, los edificios altos se habían desplomado, sus niveles inferiores estaban destrozados, como si una fuerza invisible hubiera arrancado todos los bloques de hormigón de raíz. Los autos yacían bajo un toldo torcido que se había colapsado. Las líneas eléctricas parpadeaban como los restos de una ciudad que alguna vez floreció. Observó un gran puente que cruzaba un río. Sin embargo, su mitad opuesta había desaparecido. A su alrededor reinaba la ausencia total de vida. La calle ante ella era completamente desoladora, y cuando Tatsuki miró hacia abajo, se dio cuenta de que ya no estaba de pie sobre un suelo firme. Delante y detrás de ella, no quedaba más que agua. Entonces, en el preciso instante en que despertó, sintió como si todo hubiera llegado a su fin. Al reescribir el futuro que vi, Tatsuki añadió una nota a ese sueño. No estoy segura si esta escena pertenece al terremoto de 2011 o no, porque lo que vi fue mucho más espeluznante. Y aún llevaba una camisa de manga corta, aunque marzo en Japón es terriblemente frío. Ese pequeño detalle, la camisa de manga corta, le provocó escalofríos. Para el tsunami de 2011, la temporada era invernal, pero en este sueño había elementos veraniegos, y en 2025, lo que soñó se concretaba durante la temporada estival. Puede que no creas en los sueños. Puede que pienses que el futuro es algo inalcanzable, que jamás se puede predecir o alterar. Pero si hubo algo en esta narrativa que te hizo reflexionar, aunque sea por un instante, solo un instante, entonces siéntete libre de compartir tus pensamientos en la caja de comentarios. Siempre estoy dispuesto a leerte. Y si deseas seguir explorando historias como esta, no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos de nuevo en el próximo video.